A mí, por ejemplo, me causa alguna gracia cuando pareciera ser que la discusión del cambio climático es poner en riesgo al planeta. La verdadera discusión es poner en riesgo a la especie humana. El planeta probablemente va a continuar durante mucho tiempo más. Lo que aquí está en riesgo es si nosotros vamos a sobrevivir a esto. Y cuando uno le pone ese nivel de realismo, y uno dice, primero, hay evidencia científica de que hay un cambio. Segundo, esto es relevante para las personas, esto puede afectar a las personas. Bueno, pareciera ser que las empresas algo tenemos que hacer. Hola, ¿cómo están? Los saluda Felipe León, fundador del Diario Sustentable, y estamos haciendo hoy día desde el Instituto de Directores de Chile y en alianza con Chapter Zero Chile, este podcast que le llamamos Líderes que Inspiran. Me acompaña como siempre Montserrat Diosdado del Instituto de Directores de Chile y de Chapter Zero, la coordinadora. Así que gracias, Monse, por recibirnos nuevamente. Como siempre, un gusto tenerte aquí en esta casa que también es tuya, Felipe. Estamos muy contentos. Gracias a todos los que de nuevo nos acompañan en un nuevo Líderes que Inspiran. Para nosotros es un honor poder tener este espacio para conversar, recibirlos aquí en nuestra casa, el Instituto de Directores, pero sobre todo conversar con estas personalidades que nos acompañan en cada una de las ediciones. Y hoy particularmente yo estoy muy emocionada porque nos acompaña alguien que no solo es un líder que inspira, sino que es un líder que además trabaja conmigo muy de cerca y es mi jefe porque es el presidente del directorio de Chapter Zero. Hablamos nada más y nada menos que de Claudio Muñoz. Claudio Muñoz, quien es un reconocido, ¿cómo llamarlo? Director, puedo decir ya director de carrera. Él es un ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Hizo su carrera empezando como analista financiero, si no me equivoco, en Telefónica Chile, donde siguió escalando posiciones en la estructura corporativa hasta llegar a ser su presidente. Además ha sido presidente de varias otras organizaciones, entre las que podemos resaltar, por ejemplo, ICARE. Forma parte de varios directorios, actualmente es parte del directorio del Instituto de Directores de Chile, dije muchas veces directorio, y además es presidente del directorio de Chapter Zero. Por tanto, no me queda nada más que darle la bienvenida a esta que también es su casa, a Claudio Muñoz. Claudio, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Montserrat, gracias Felipe por esta oportunidad de conversar y quizás retomar algo que yo creo que se ha perdido. Estos espacios donde podemos hablar más tranquilo, donde podemos reflexionar, donde podemos hablar quizás de las cosas importantes. Así que gracias por la invitación. Así es, esa es nuestra idea. Tenemos 40 minutos. Siempre se nos hace corto, pero tenemos 40 minutos para conversar, como tú decías, de las cosas importantes. Y siempre partimos esta conversación con pasión, para saber qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve hoy día desde los distintos roles que estás jugando. Mira, la verdad es que yo creo que uno en la vida va desarrollando muchas pasiones. Yo he tenido el privilegio y la fortuna de poder desarrollar, no sé, desde mi familia, desde el trabajo, de el poder tener proyectos personales, proyectos en que te invitan, en fin, poder dedicarle tiempo a algo que uno podría hacer, ir más allá que el trabajo. Y mira, lo que me apasiona hoy día es, yo te diría, conectar distintos puntos. Tengo la fortuna de estar participando en distintos directorios, tengo la fortuna de estar mirando distintas realidades empresariales, tengo la fortuna de estar mirando qué está pasando con el gobierno corporativo, y lo que realmente me apasiona es aprender de esta conexión, de esta sociedad que hoy día nos abre tantas posibilidades, que por supuesto nos pone desafíos, pero cómo desde el mundo de la empresa, desde el mundo del desarrollo empresarial, puedes aportar a que, o sea, a la sociedad le vaya mejor, que Chile ande mejor, que quizás esos problemas que estoy seguro todos tenemos identificados, ojalá podamos empezar a resolverlos de verdad. Entonces, no sé, estoy en una etapa donde ya no estoy en el día a día de los resultados de una empresa, estoy intentando colaborar, intentando conectar, de manera de que podamos aportar, podamos devolverle algo a la vida. Qué buena reflexión. Me lleva a pensar, dijiste que Chile ande mejor. Creo que todos los que estamos sentados acá pensamos que para que Chile ande mejor le metemos la palabra sostenibilidad o sustentabilidad, que es necesario que las empresas trabajen por los temas de sustentabilidad o sostenibilidad. Y a mí me gustaría saber cuál es tu visión de la sostenibilidad, cómo crees que se está manejando en Chile
y cómo ha evolucionado también en tu carrera. Mira, Felipe, a mí me parece que la sostenibilidad es un concepto bastante antiguo. Quizás en el último tiempo le hemos puesto nombre y le ponemos una serie de adjetivos y de definiciones. Pero me parece que si uno va a lo más fundamental de la vida, yo creo que todos nosotros queremos hacer algo en la vida y que ojalá cuando ya no estemos en este mundo y pregunten, bueno, ¿qué hizo esta persona? Que ojalá alguien pueda decir, mira, sí, efectivamente esta persona intentó ayudar, intentó aportar, intentó dejar una sociedad mejor. Creo además que, no sé, el sentido de familia, o sea, cuando uno es parte de una familia, uno se da cuenta que, no sé, mis padres, por ejemplo, se preocupaban porque, no sé, nuestro paso como hijo fuera mejor que el que quizás les había tocado a ellos. Yo intento hacer lo mismo con mi familia. O sea, ¿cómo ayudo a que mis hijos puedan tener un futuro mejor que el que me puede tocar a mí? Entonces, creo que ese concepto de preocuparnos por lo que viene, por legar algo, ojalá mejor de lo que lo recibimos, tiene que ver con preocuparse de la sostenibilidad. Y en esto, Felipe, yo creo que las empresas tenemos una responsabilidad fundamental. O sea, las empresas dependemos del entorno. Yo no conozco ninguna empresa exitosa en un entorno fracasado. Y lo que sí creo que las empresas podemos hacer es ayudar a que nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra sociedad sea mejor. Y por lo tanto, para mí, sostenibilidad es desarrollar lo mejor que podamos hacer las empresas para que ojalá nuestro legado, nuestra historia, lo que se diga que hacemos como empresa, bueno, legue una sociedad mejor. Creo que si todos nos ponemos de acuerdo en trabajar de esa forma, bueno, probablemente parte de los desafíos que tiene el mundo actual a lo mejor serían más fáciles de resolver. Oye, Claudio, ya algo nos adelantaste cuando hablabas del rol que tuvieron tus padres, por ejemplo, o la intención que tú tienes de también con tu familia dejar una enseñanza, algo más. Pero a mí me gustaría saber si hubo algún hito especial, no sé, a nivel personal o profesional, que te haya impulsado a ti para incorporar la sostenibilidad como este eje central que tienes prácticamente como bandera en tu forma de liderar. ¿Hay algo que haya pasado ahí en el camino? Mira, la verdad es que lo que yo soy, lo que yo he podido desarrollar, tiene mucho que ver con mi familia, con mi contexto de familia. Yo vengo de una familia que considero muy representativa de lo que es Chile. ¿Ya? Puedo contarme, mi madre fue una profesora. Probablemente mi interés por la educación tiene que ver con que mi madre, cuando yo terminaba el colegio, me decía, tienes que ir a donde ella trabajaba. Y bueno, yo veía el mundo de los profesores, de los alumnos, de la preparación de las clases. Era un niño en el mundo de la educación. Y eso evidentemente me marcó y me hizo entender y valorar la educación. Mis padres siempre decían que no nos iban a legar muchas cosas, pero sí nos iban a legar una buena educación. Y mi padre fue empleado de una empresa automotriz, una empresa que ya no existe, una empresa que montaba vehículos en la periferia de la ciudad de Rancagua. Y claro, quizás de ahí viene mi interés por el mundo empresarial. El ver cómo una fábrica producía algo que era escaso en la sociedad. No habían vehículos en Chile. Y no sé, ir a ver cómo se montaba un automóvil, cómo eso podía llegar a las personas, a mí me marcó. Entonces, creo que la sostenibilidad tiene que ver con esto, con cómo podemos ir transformándonos a partir de nuestras habilidades, de nuestra educación, de nuestro conocimiento, cómo lo aplicamos en lógicas empresariales que permiten ir repensando las cosas y haciéndolas de forma distinta, y que el resultado de todo esto sea una sociedad que funciona mejor, una sociedad que resuelve sus desafíos. Entonces, no sé, para mí por eso es que quizás esto que ahora le ponemos ESG o le damos nombres especiales, para mí me parece que ha sido parte de lo que siempre debemos hacer. Preocupémonos por tener impacto y porque ese impacto se traduzca en un mejor país, en una mejor sociedad. Oye, parece que tú tienes la película muy clara y ojalá muchos lo tuvieran así, Claudio. Sin embargo, sabemos que no es tan así y que liderar este tipo de cambios o este tipo de transformaciones a menudo implica sacrificios, implica ciertos desafíos. Cuando tú lo ves desde el lado como más
organizacional o desde el rol como ya líder que te ha tocado, ¿cuál ha sido la mayor barrera que tú has enfrentado al intentar impulsar estas agendas de sostenibilidad en entornos ya más corporativos, más gremiales quizás? Mira, algo que aprendí de un muy buen jefe que tuve. Uno de los privilegios y las fortunas que he tenido es tener buenos jefes. Los jefes te enseñan al final y te marcan el camino. Bueno, un jefe me enseñó esto de que las organizaciones imitan a sus líderes. Y creo que cuando se pierde ese vínculo, o sea, cuando el discurso dice A, pero el liderazgo y la actuación del día a día dice Z, probablemente esas organizaciones dicen, mira, no, esto no lo vamos a impulsar. Y yo creo que quienes tenemos la fortuna y el privilegio de tener responsabilidades y tener que liderar equipos, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos de cuán coherentes somos, ¿no? De cuán efectivo es lo que decimos y lo que hacemos. Y yo creo que ahí está el liderazgo. O sea, yo aprendí, el liderazgo no es lo que te entrega, no sé, los accionistas o el directorio o quien te dé alguna atribución. El liderazgo lo entregan tus equipos, lo entregan las personas que trabajan contigo. Y si esas personas dicen, mira, este jefe es una persona que lo que dice intenta cumplirlo, bueno, todos somos humanos y probablemente tenemos ahí elementos de incoherencia, pero cuando esa persona dice, en realidad voy a buscar ser auténtico, voy a buscar ser coherente con lo que quiero hacer y decir, probablemente ahí empiezas a liderar, ¿ya? Y creo que ahí todos tenemos que aprender, porque al final esto se llama humildad. O sea, se llama tener la capacidad de decir, mira, en este tema quisiera hacer esto, pero a lo mejor no tengo idea cómo hacerlo. Y cuando uno empieza a mostrar coherencia a través de ser humilde, de integrar, de invitar a las personas a trabajar en conjunto, quizás ahí está la clave de cómo vencer las barreras, que existen y no son pocas, ¿eh? Oye, desde esa visión, y llevándola también a la visión del directorio, que muchas de las empresas se lideran desde la visión del gobierno corporativo, ¿cómo vinculas la acción climática hoy día con las responsabilidades de los directores? ¿Cómo estás viendo ese match entre cómo avanzamos y cuán preparados también están los directores? Y mirado desde tu experiencia en un sinnúmero de directorios y tu experiencia también ejecutiva, porque te ha tocado desde el directorio relacionarte con directores, pero también desde lo ejecutivo relacionarte con el directorio. Mira, yo creo, Felipe, que en materia de cambio climático, una primera cosa que tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de un fenómeno nuevo. Y nuevo me refiero comparado con nuestra historia como Homo sapiens y nuestra historia de evolución como sociedad. Cuando hablamos de que esto se origina como resultado de una revolución industrial, que empieza a generar un cambio, digamos, en el clima del mundo, bueno, estamos hablando de una porción muy menor de la historia de la humanidad. Esto quizás explica por qué hay personas que todavía están atrapados en el paradigma anterior. La ciencia, hace pocos años que nos empieza a entregar evidencia científica de que el clima cambió. Antes de eso, uno mira las estadísticas y bueno, uno puede aceptar de que esto era opinable, ¿ya? Porque alguien podría decir, no, pero esto es un fenómeno cíclico, ¿ya? Hoy día ya cuesta decir que es cíclico cuando hemos tenido los cambios que estamos viendo. Entonces, mira, a mí me parece que lo primero es reconocer que este es un fenómeno nuevo para efectos de la historia de la humanidad. Y segundo, es un fenómeno relevante. O sea, aquí no estamos hablando de algo anecdótico. A mí, por ejemplo, me causa alguna gracia cuando pareciera ser que la discusión del cambio climático es poner en riesgo al planeta. La verdadera discusión es poner en riesgo a la especie humana. El planeta probablemente va a continuar durante mucho tiempo más. Lo que aquí está en riesgo es si nosotros vamos a sobrevivir a esto. Y cuando uno le pone ese nivel de realismo, y uno dice, primero, hay evidencia científica de que hay un cambio. Segundo, esto es relevante para las personas, esto puede afectar a las personas. Bueno, pareciera ser que las empresas algo tenemos que hacer. O sea, seguir en el modelo del observador, que probablemente decía, no, mira, esta es una consigna de ambientalistas, ¿ya? Y que por lo tanto no me involucro porque no es un tema pertinente a la empresa,
Creo que eso ha cambiado aceleradamente en el último tiempo. Y cuando uno acepta de que esto es una responsabilidad empresarial, bueno, tiene que ser responsabilidad del máximo nivel de la empresa, porque si no, no es responsabilidad. O sea, volviendo a mi argumento de la coherencia, si yo quiero movilizar a una empresa y el directorio de la empresa no es coherente con esa movilización, bueno, probablemente no va a haber ninguna movilización. Entonces, creo que estamos hoy día en un momento de sociedad donde las empresas tenemos un rol fundamental, los directorios tenemos que mostrar de que no solo entendemos este desafío, sino que somos capaces de accionar. Y bueno, para eso somos los directorios, para eso somos las empresas, para mostrar que podemos cambiar, para mostrar de que podemos transformar los desafíos, ojalá en oportunidades, y para mostrar que esto de la acción climática empieza a tener sentido. Creo que si lo hacemos así, probablemente cambio climático va a empezar a tener una historia distinta desde el punto de vista de desarrollo empresarial. Dijiste ahí, las empresas algo tenemos que hacer, y nombraste hartas palabras que nos hacen mucho sentido, como, no sé, coherencia en la respuesta anterior, humildad, y me gustaría ir desde tu rol hoy día como presidente de Chapter Zero Chile. Lo dijiste, hay desafíos y oportunidades, como qué desafíos estás viendo y qué oportunidades estás viendo en las empresas chilenas y cómo también lo están abordando ustedes desde Chapter Zero Chile. Mira, quizás lo primero que vemos desde Chapter Zero es que aquí tenemos que reconocer que en este tema tenemos que aprender. Les cuento una anécdota muy puntual. Yo estudié ingeniería en la Universidad de Chile. Yo no tuve ningún curso que habláramos de cambio climático. O sea, nadie me explicó que esto podía tener efectos en la sociedad. Nadie nos explicó qué es lo que era un ruido atmosférico. O sea, yo aprendí el concepto de ruido atmosférico hace, no sé, un par de años. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que reconocer quienes estamos en empresas y en directorio es que este es un ámbito primero de aprendizaje. Es difícil que uno pueda acertar en una estrategia empresarial si no sabe de lo que está hablando. Entonces, creo que hay un primer nivel de, a ver, démosle competencias, démosle habilidades a un directorio a través del conocimiento, a través de aprender de un tema nuevo. Lo segundo que me parece que es más intuitivo para la empresa es, entendamos que este es un tema de estrategia de negocio. Esto no es un tema de, no sé, responsabilidad social empresarial, ¿ya? En que yo quiero poner en mi memoria que estoy haciendo cosas con el clima. Eso es poco relevante. Lo relevante es, dado que cambió el contexto, dado que cambió el clima, bueno, ¿qué voy a hacer yo en mi negocio? O sea, y esto es tan concreto como decir, bueno, ¿qué va a pasar si tenemos más sequías como las que hemos tenido? ¿Qué va a pasar si los episodios de lluvia intensa, como estamos viendo en estos días, se multiplican? ¿Qué vamos a hacer con las olas de calor? ¿Qué vamos a hacer con los incendios? ¿Qué vamos a hacer con los efectos de migraciones que genera en muchas partes del planeta el cambio climático? Entonces, mi punto es que esto tiene que ver con una lógica de estrategia de negocio, porque no nos olvidemos, quienes somos directores de empresa, si hay una responsabilidad que tenemos es que el negocio siga existiendo, el famoso deber fiduciario de quienes somos directores. Por eso nos eligen los accionistas. Nos pasan un negocio y dicen, yo quiero que este negocio siga existiendo a futuro. Por lo tanto, si hay un cambio de contexto que puede afectar mi negocio, tengo que tener una estrategia efectiva para resolver ese problema. Y eso es lo que creo que está cambiando. Hace algunos años esto no era tema de directorio. Hoy día estamos viendo que sí empieza a ser materia de directorio, pero por supuesto que tenemos brecha. Tenemos que avanzar, tenemos que ser más efectivos, tenemos que transformar esto en estrategia efectiva, seguimiento e impacto. Perfecto. Y algo ya adelantaste, Claudio, pero a nivel general, ¿cómo evalúas tú que el nivel de integración que se han logrado en los directorios o si está efectivamente en las agendas de los directorios la acción climática? Mira, yo creo que estamos empezando a ver un movimiento. Personalmente me gustaría que se apreciara con más velocidad el cambio, pero tenemos que ser positivos, ¿verdad? El movimiento se está empezando a notar. Creo que esto va a generar un cambio en cómo somos como directorio.
y perdonen que lo ponga de esta forma, quizás hace algunos años el discutir cambio climático era un capítulo en el ámbito de sustentabilidad de la empresa y no sé, una vez al año iba el gerente de sustentabilidad a hacer una presentación al directorio y probablemente a través de ese modelo teníamos algún seguimiento de nuestra estrategia. Yo creo que hoy día eso no es suficiente. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que dedicarle más tiempo a discutir, entender el fenómeno del cambio climático, entender el impacto en el negocio y sobre todo definir cuál va a ser nuestra estrategia para enfrentar este cambio. Eso va a requerir horas de un directorio, va a requerir aprender a hacer preguntas. Pongo un ejemplo muy concreto. Hemos visto, esto lo estamos viendo desde el Instituto de Directores de Chapter 0, que el manejo de escenarios a nivel de directorio es una herramienta poco desarrollada aún. Y evidentemente uno debería sensibilizar, por ejemplo, un plan de negocio. Hablamos usualmente de planes, no sé, a 3 o 5 años. Bueno, ¿qué pasa con ese plan de negocio si es que se producen variaciones relevantes respecto a mi escenario climático? Entonces, cuando uno empieza a poner eso en la agenda del directorio, cuando esto es parte del conjunto de temas relevantes que ve el directorio, creo que esa organización está más preparada para enfrentar un cambio. Ese fenómeno lo estamos empezando a ver, creo que hay que darle más velocidad y por lo tanto más impacto. Oye, y esas gobernanzas corporativas preparadas que están yendo a esa velocidad que tú esperas o esperarías, ¿hay algún ejemplo de empresa chilena que tú dices que ha logrado integrar exitosamente la sostenibilidad desde su gobernanza? Mira, déjame usar un ejemplo de una empresa en la cual yo trabajé y yo no tuve nada que ver en lo que les voy a contar, así que creo que tengo alguna base para hablar. Probablemente si hay algo más evidente de lo que podría ser un residuo o un desecho, son los alcantarillados de las ciudades. Y durante mucho tiempo, la sociedad, las ciudades, entendían que la forma de resolver el problema de los alcantarillados, lo que llamamos las aguas servidas, era entregársela a los cauces de los ríos y olvidarnos. Y quienes vivimos en Santiago, esto lo vivimos durante muchos años en el río Mapocho. No nos dábamos cuenta que vivíamos llenos de tifus, llenos de cólera, producto de esa práctica que había adoptado la sociedad. Entendíamos como normal que vertir las aguas residuales, las aguas servidas al cauce de un río era la solución a un problema. Bueno, a mí me tocó conocer la experiencia de una compañía que se llama Aguas Andinas, que se atrevió a hacerse la pregunta distinta. Bueno, ¿qué pasa si esto no es un residuo? ¿Qué pasa si usamos ingeniería? ¿Qué pasa si usamos tecnología? ¿Qué pasa si transformamos esto? Bueno, lo lograron. De hecho, hoy día Santiago es una de las pocas capitales de Latinoamérica que puede decir que tiene un 100% de tratamiento de sus aguas residuales. Y ya a nosotros nos pasa, ya no nos preocupa el tifus o el cólera cuando consumimos una lechuga. Entonces me parece que ahí hay un ejemplo de no solo la circularidad, sino que preocuparnos sosteniblemente del entorno. O sea, esto que ha hecho una empresa, que es una transformación, una inversión relevante, un cambio importante, bueno, hace que la ciudad de Santiago sea sostenible. Podemos seguir viviendo, podemos seguir disfrutando de una maravillosa ciudad. Entonces, creo que la empresa no solo tiene ejemplo, yo quiero poner el énfasis en la responsabilidad que tenemos como empresas. Nosotros podemos accionar, nosotros podemos cambiar. No tenemos que sentarnos a esperar que venga el regulador y que imponga una transformación. Podemos actuar, podemos transformar nuestra forma de hacer negocio de manera que estos cambios de contexto, bueno, sean al final una buena noticia para la sociedad. Fuimos capaces de enfrentar un cambio y enfrentarlo bien, de mirar el futuro y, como decía al principio, legar a nuestros hijos, ojalá un país mejor del que nosotros recibimos. Está interesante. Desde esa mirada, para enfrentar estos cambios, ¿cómo valoras tú la colaboración y las alianzas? Poniéndolo también de punto de vista de colaboración con startups, con emprendimientos o con el mundo, alianzas público-privadas o con el mundo de la academia. ¿Cómo ves la colaboración desde la empresa con estos distintos entes o organizaciones para poder avanzar más rápido también en estos temas? Yo creo, Felipe, que tenemos que partir reconociendo que en alguna dimensión
se nos ha olvidado colaborar. O sea, yo creo que estamos viviendo una sociedad mucho más marcada por el individualismo, mucho más marcada por sálvese cada uno y menos marcada por una acción colectiva, una inteligencia colectiva. Entonces, creo que el primer punto es que tenemos que reconocer que hoy día es bastante más complejo que antes colaborar. Ni hablar de las señales que vemos a nivel de la política, ni hablar de las señales que vemos a nivel de, tú decías, empresa-academia. ¿No? Chile, desgraciadamente, es un caso donde los contactos entre empresa y academia son pocos. Digamos, hay poca interacción efectiva. Yo creo que tenemos que hacer mucho más. Yo creo que tenemos que salir de este modelo donde pareciera ser que el individualismo es lo que nos va a marcar y bueno, el decir, oye, no tengo idea, trabajemos juntos, se lee como una debilidad. Entonces, yo creo en la colaboración, creo que la colaboración pasa por un acto de humildad respecto a que yo no me las sé todas o yo no tengo todas las respuestas. ¿Eh? Y creo nuevamente aquí que quienes tenemos alguna responsabilidad a nivel empresarial, bueno, tenemos que decir que hay cosas que han cambiado. Y déjame usar el ejemplo del talento y de la educación para mostrarles cómo yo veo esto. Hace algunos años, nosotros impulsábamos un proyecto empresarial y decíamos, necesito estos 5 perfiles. Y hacíamos el supuesto de que esos perfiles los íbamos a encontrar en el mercado. No me preocupaba de que no iban a ver esos talentos, esos perfiles. Hoy día, crecientemente en las empresas no se da ese supuesto. O sea, que voy a desarrollar un proyecto y necesito un especialista en esto, un especialista, y me cuesta encontrarlos. Esto para mí es la señal de que la colaboración entre empresa y academia tiene que ser mucho mayor. O sea, es un desafío de las empresas también la educación. Y creo que en la medida que salgamos de ese paradigma de que este no es mi problema, el problema es de las universidades, de los institutos técnicos, de los liceos técnicos profesionales. Cuando cambiemos ese paradigma, probablemente la integración, la colaboración va a ser mucho más efectiva. Ni hablar de lo que nos ha pasado entre el mundo empresa y el mundo más público. O sea, es un lindo eslogan la colaboración público-privada, pero yo desafiaría que, podemos hacer una lista de impactos crecientes en colaboración público-privada. Me parece que en algunas dimensiones estamos más bien retrocediendo que avanzando. Entonces, creo en la colaboración, nos falta mucho por hacer y nuevamente las empresas tenemos que decir, aquí hay cosas que nosotros tenemos que cambiar para avanzar de manera más efectiva. Oye, mirando el vaso medio lleno, porque efectivamente tu visión actualmente es bastante más crítica por una realidad que tú ves y que nos compartes. Pero a lo largo de tu carrera, tanto a nivel gremial o a nivel como ejecutiva, directiva, ¿hay alguna iniciativa que te haya generado particular entusiasmo y que te gustaría resaltar en esa línea como una alianza que digas, actualmente es difícil, pero sí se puede y sí lo hemos hecho? Mira, hay muchas. Y yo no sé si fui crítico, más bien realista, diría yo. Yo te diría, Montserrat, que en la medida que quizás identifiquemos los temas que de verdad son importantes para las personas y que eso nos alinee, probablemente la colaboración va a existir con más fuerza. No te voy a hablar de la importancia que puede tener, no sé, por la seguridad ciudadana, donde yo creo que evidentemente tenemos que seguir colaborando. Pero déjame ponerte un ejemplo. La niñez. ¿Cuántas situaciones de niños en nuestro país que están pasándolo mal? ¿A cuántos de nosotros nos ha movilizado esto de que el Sename fue un fracaso y seguimos como igual? Entonces, creo que, no sé, en la medida que estos elementos que son importantes, no abandonemos a los niños que están en una situación peor de la que nos puede haber tocado a nosotros. ¿Cómo colaboramos ahí? ¿Cómo avanzamos de manera objetiva en cambiar esa condición? ¿Cómo avanzamos en, no sé, aprovechar algo que nos rodea y todos los días nos impacta, que es el cambio tecnológico? ¿Cómo ponemos de verdad el cambio tecnológico al servicio de lo que le importa a las personas?
La tecnología va a seguir cambiando, la tecnología va a seguir mejorando. Bueno, ¿cómo nos ayuda de verdad a temas que son importantes para poder vivir y vivir mejor? Al final creo que esto tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con crear una sociedad que tenga principios y valores comunes, que volvamos a soñar juntos de qué país podemos construir, de cómo vamos a resolver, insisto, estos desafíos que yo creo que tenemos perfectamente identificados. Y cómo a través de esa colaboración, de ese buen ánimo, de ese respeto, bueno, al final lo que decimos es, mira, parece que esto está funcionando, parece que los problemas se empiezan a resolver, parece que tenemos esperanza, tenemos ganas de seguir avanzando. Oye, Claudio, y para que avancemos hacia donde necesitamos ir, ¿cuáles son las conversaciones, volviendo a la gobernanza, que tú crees, aquellas más urgentes que los directorios debiesen estar teniendo hoy respecto a la sostenibilidad, respecto al riesgo climático en particular, pensando que lo que es bueno para la empresa, como usted dice, es bueno para la naturaleza, es bueno para las personas y nos hace bien a todos? Pero mira, déjame ponértelo de esta forma. A mí me cuesta imaginar que no podamos ponernos de acuerdo en que queremos tener un país donde las empresas juegan un rol importante, que cuida el medio ambiente, que desarrolla a las personas, que genera oportunidades para cada uno de los que somos parte de este país. A mí me parece que si nosotros decimos, si de verdad creemos en que esa visión de país nos puede congregar, bueno, ¿cómo llevamos esto al directorio? ¿Qué vamos a hacer desde mi directorio para que esto sea real? ¿Mm? Y ahí probablemente aparece la colaboración, porque lo primero que va a decir ese directorio es, sí, pero es que esto yo no lo puedo hacer solo. Bueno, aparece la colaboración con lo público. ¿Cómo articulamos la colaboración con lo público para que este sueño sea real? Probablemente ahí va a aparecer, sí, pero es que para esto necesitamos talentos. Porque, oye, con las capacidades que hoy día tenemos, quizás nos faltan habilidades y talentos. Ahí probablemente aparece el mundo de la educación. Entonces, yo lo veo, Montserrat, como las empresas somos parte también de lo público. O sea, no por habernos definido como empresas privadas, nos tenemos que limitar a estar en el mundo de lo público, con los espacios que tenemos, con nuestras capacidades, con nuestras restricciones, pero tenemos que entender una sociedad en que nos ponemos a trabajar con una mirada de país. Porque yo sí en algo creo, es que si esto lo logramos, o sea, hay un país que crece, hay un país que invierte, hay un país que se desarrolla, que desarrolla su talento, que tiene sana convivencia, que tiene sueños de futuro, probablemente en ese país vamos a ganar mucho dinero. Probablemente en ese país las empresas van a ser muy rentables y probablemente vamos a entrar en el ciclo positivo de que es compatible, como decías tú, un buen planeta, un buen entorno con un buen negocio. Yo no conozco ningún país en el mundo que se llame desarrollado que no esté preocupado del medio ambiente y no esté preocupado de mejorar las condiciones de su entorno. Esto es parte del desarrollo. Y por eso que creo que cuando nos tratan de llevar a discusiones que a mi juicio no son correctas, como decir que la forma de cuidar el entorno es no hacer nada, creo que eso es falso. Y aquí vuelvo a mi punto, las empresas tenemos un rol, tenemos que poner esto al máximo nivel de nuestros directorios para mostrar de que somos coherentes, que esto no es solo discurso, esto no es solo que queremos poner en nuestro reporte corporativo un conjunto de ideas, no, esto es lo que nos mueve profundamente. Creo que eso es lo que está pasando. Claudio, desde la mirada de ese rol que juega el mundo empresarial, nombraste varias cosas, nombraste ahora niñez, nombraste educación, pero estoy pensando en qué crees que va a marcar la agenda en los próximos años para el mundo empresarial en términos de sostenibilidad. Mira, y quizás, Felipe, algo que ya está empezando a pasar, ¿eh? Yo creo que las empresas crecientemente somos conscientes de que el mirarse hacia adentro, y cuando hablo de mirarse hacia adentro es mirar las variables tradicionales del modelo empresarial, mirar
mi producción, mirar mis clientes, mirar mis costos, mirar mi eficiencia, están teniendo un límite. Yo creo que la verdadera transformación es cuando esto lo miras como parte de un ecosistema y donde probablemente si yo quiero resolver mis problemas internos, dependo de lo externo. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de permisología? Permisología al final es la conexión entre lo externo y lo interno. Y probablemente la solución tiene que ver algo que tiene que pasar en ambos lados. Entonces yo creo que estamos en un momento donde la empresa está empezando a movilizarse por este cambio. Cuando yo te decía que a mí nadie me enseñó qué es lo que era el cambio climático, o probablemente no le dábamos la misma relevancia a temas que hoy día sí lo están teniendo, bueno, lo veo como una súper buena noticia. Estamos aprendiendo a tomar decisiones de manera distinta. Estamos haciéndonos preguntas que antes no nos hacíamos. Si consolidamos esto, y por eso que lo que buscamos hacer de Chapter 0, lo que buscamos hacer de Instituto de Directores, es poner esto en el gobierno corporativo de la empresa. O sea que esto que estamos hablando de sostenibilidad sea tan importante como lo ha sido, no sé, los aspectos jurídicos o los aspectos financieros de una empresa. Cuando logremos eso y sepamos gestionar un entorno que es más complejo, que tiene más dimensiones de las que teníamos antes, probablemente ahí vamos a haber empezado a resolver la problemática de la sostenibilidad. Véanlo además de esta forma. Las empresas tenemos más grados de libertad que la que tienen, por ejemplo, los gobiernos. O sea, los gobiernos están llenos de restricciones para poder actuar. Muchas veces a los gobiernos les pasa que declaran que quieren hacer muchas cosas, pero en la práctica no pueden hacerlo. Porque uno entiende, digamos, cómo funciona el Estado con, no sé, las historias propias del funcionamiento de la política. Las empresas, desde ese punto de vista, no tenemos ese mismo nivel de restricciones. Y creo que tenemos la responsabilidad de aprovechar este espacio colaborativamente, porque no nos mandamos solos, para hacer que este ecosistema siga transformándose. Yo me imagino una sociedad futura con estas conversaciones. Que estemos orgullosos de, oye, mira cómo logramos resolver el problema del cambio climático. Mira cómo logramos poner la tecnología al servicio de las personas. Mira cómo logramos resolver la permisología. Mira cómo logramos hacer que la educación de verdad nos diera los talentos y las capacidades que requerimos. Esa historia, que me parece que es la que nos motiva a todos, digamos, todos nos imaginamos vivir en un país que ojalá tenga estas conversaciones, creo que tiene una cuota alta de responsabilidad en el lado de las empresas. Oye, en este camino del que estás hablando, hay personas o organizaciones que van más rápido, hay personas, organizaciones que están más convencidas, hay otros que van más lentos y hay que empujarlos o hay que convencerlos también. Y desde esa mirada estoy pensando que a veces esto es como desgastante, te va quitando energía. Y me gustaría saber cómo tú te recargas o cómo tú te conectas con el propósito para seguir adelante, no sé, a algún lugar donde vayas y tengas tu refugio, o algún libro que nos podrías recomendar, alguna persona que te inspire. ¿Cómo conectas tú tu propósito para seguir en este camino? Mira, mientras escuchaba tu pregunta, Felipe, me acordaba de algo que me pasó en el colegio. Yo estudié en los colegios de la Congregación Marista en la ciudad de Rancagua. Y uno de los privilegios que tuve fue tener buenos profesores. Y buenos profesores significa que se preocupaban de todos nosotros. No se preocupaban solo de los alumnos lumbrera que iban anticipados. A ese alumno probablemente le daban un determinado tratamiento. Quienes éramos promedio, bueno, nos daban otro, y quienes estaban más atrás tenían otro tratamiento. Entonces, esa flexibilidad de reconocer que somos todos distintos, reconocer que efectivamente hay algunas empresas que van más adelante, otras promedio y otras más rezagadas, probablemente es el primer paso que tenemos que dar. Aquí no hay recetas, o sea, yo no creo que sea un modelo. Y respecto a la conexión con el propósito, yo creo que uno tiene que ser perfectamente consciente de en qué entorno está, cuáles son los elementos importantes de la empresa en que participas, en el directorio que está,
yo creo profundamente en la importancia de las culturas de las empresas. Cada vez que llego a un directorio, trato de entender qué es importante para esa empresa. ¿Dónde está su historia? ¿Dónde están sus valores? ¿Dónde están las cosas que los hacen disfrutar? Yo creo que cuando uno entiende eso, probablemente puede conectar con el propósito. Y probablemente ese es un rol de quienes somos directores, sobre todo cuando venimos de fuera de esas empresas. Primero, respetar lo que hay. O sea, yo creo que un error profundo es pensar que llegas a una organización y como eres el nuevo, el recién contratado, tienes toda la respuesta. El respetar a todos los que han estado antes que tú y que probablemente tienen muchísimo que ver con lo que es esa empresa, es un elemento de cuidado muy, muy importante. Y mira, creo que nuevamente aquí está el tema de la educación. Uno nunca termina de aprender. O sea, yo sé algo que me gusta, es que probablemente por primera vez en la historia de la humanidad tenemos acceso a probablemente todo el conocimiento que queramos. Cuando yo estudié, todo el conocimiento era ir a la biblioteca de mi colegio. Y eso era limitado de la cantidad de libros, de la cantidad de enciclopedias que pudiera revisar ahí. Eso cambió en el mundo. Hoy día nosotros tenemos acceso a todo el conocimiento del mundo. Entonces creo que el aprovechar eso y conectarlo con el rol que las empresas podemos jugar es lo que hace apasionante el trabajo. Yo no sé, eso es lo que me motiva, eso es lo que me entusiasma. Y nada, le doy gracias a Dios de poder estar en esta etapa. Lo digo en broma, pero ya estoy menos cerca del EBITDA y estoy quizás un poquito más cerca de lo que las empresas queremos impactar o lo que queremos ser. Y esa es mi motivación. El intentar todos los días estar vigente, el estar actualizado y el poder decir, oye, mira, esto vale la pena, esto hace sentido. Oye, Claudio, estamos ya acercándonos al cierre y aprovechando que hablas de tu motivación, a mí me gustaría ir hacia el futuro, hacia el legado personal que a ti como Claudio Muñoz te gustaría dejar en el ámbito tanto de la sostenibilidad como en liderazgo aquí en Chile. ¿Qué es lo que más te importaría que se recordara de tu contribución? Mira, yo les decía que tuve buenos jefes. Un jefe me enseñó algo que me ha acompañado toda la vida. Me enseñó que lo primero en el mundo del trabajo es que uno tiene que trabajar con personas que sean mejor que uno. Personas que tengan más capacidades que las que puede tener uno. Y el rol, no sé, de un liderazgo es dejar que esas capacidades se desarrollen, se expresen, crezcan. Yo no sé si soy quien para decir legado. Quizás me gustaría que alguien dijera, no sé, esta persona trató de dar todo lo que tenía y no sé, vivió contento, vivió feliz, vivió motivado. O sea, yo soy de los que pienso de que cuando uno ha tenido ventajas en la vida, yo insisto en esto de que yo me considero privilegiado por haber podido estudiar, por haber podido trabajar, por tener una familia, por tener un pasar económico que me permite avanzar. Bueno, a la vida hay que devolverle esto. O sea, esto no es que te lo construiste tú y te lo guardas, no. Hay que intentar devolver esto y creo que la forma de devolverlo es eso, siendo inquieto, siendo curioso. Preocuparte por el impacto que tú puedas tener en otras personas. Creo que cuando esto empieza a pasar, y ojalá que muchas personas podamos hacerlo, bueno, el agregado de todo esto es que tú empiezas a decir, mira, esto funciona, esto es real, esto permite resolver problemas. No sé, eso es lo que pienso. Oye, está buenísimo. Me quedo con eso, como desde el ejemplo, cómo movilizar desde el ejemplo y desde una palabra que dijiste y que a mí me gusta mucho, como desde la humildad, porque el reconocerse que no sabemos todo y que te acompañen en ese camino también de crecimiento. Se nos pasaron volando, ya conversamos 40 minutos, se nos pasaron volando, así que te quiero dar las gracias, Claudio, por estos minutos de conversación. Gracias, Monse, también por recibirnos. Y nuevamente sacamos muchas experiencias y aprendizajes de esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me ha encantado conversar. Gracias por lo que están haciendo y que nos siga yendo bien. Muchas gracias. Gracias, Claudio.